Bien, la victoria desde la perspectiva bíblica. Entonces yo empecé a buscar un buen estudio, ¿no? Busquemos una definición de victoria, busquemos en el diccionario bíblico, obviamente porque estamos dentro del contexto de la Biblia. No encontré ninguna, entonces vayamos a la segunda opción, que es una concordancia. Vamos a usar la concordancia y buscamos victoria. Y da el caso que la primera cita bíblica que me muestra la concordancia se encuentra en 2 de Samuel 8:6. 2 de Samuel 8:6, que dice, voy a leer la Reina Valera 60, dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. 2 de Samuel 8:6. Así que lo primero que te quiero decir, porque es lo primero que menciona la Biblia, de hecho yo me puse a buscar literalmente en la Biblia, hice el ejercicio, bueno, no lo hice página por página, lo usé en una aplicación, pero hice el ejercicio y la primera vez que aparece en la versión Reina Valera 60 la palabra victoria es aquí, 2 de Samuel 8:6. Y dice que Jehová es el que da la victoria. Lo primero que yo quisiera que tú hoy te llevaras es que si la victoria no viene de Jehová, no es una victoria, desde el sentido bíblico. La victoria que tú y yo debemos provocar o procurar es la victoria que venga de parte del Señor, de parte de Jehová. El contexto de esta historia es que David fue elegido rey y el Señor le da una promesa a David. Le dice que él iba a permanecer y su generación siempre iba a tener una persona en el trono, y eso se cumplió. Eso lo vemos en los libros de Samuel, de Crónicas. Y David después va a luchar por la libertad de Israel y consigue las victorias. Pero me encanta que en el libro de Samuel el cronista dijo fue Jehová es el que le da la victoria. Si no viene del Señor, no es una victoria. Así de simple. Si no viene del Señor, no es una victoria. Ahora estamos hablando desde el marco bíblico, no espiritual. Otro verso que me llama mucho la atención es Proverbio 24:6. Proverbio 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Porque con ingenio harás la guerra. Así como David, les acabo de decir, venía haciendo guerra, otra parte donde aparece esta palabra victoria, en el hebreo, ¿no?, del Antiguo Testamento, la palabra victoria es aquí. Me llama la atención dos cositas, y es que la victoria no es algo emocional. Este verso me dice que con ingenio harás la guerra. ¿Saben? Muchas veces, como venía diciendo Víctor al principio, el ministro decía, es que se ha tomado la frase de bendecido en prosperidad y en victoria como un cliché, como dijo ahorita Julián, y no le damos el peso real. Y a veces volvemos a esa frase como estoy en victoria, en victoria, en victoria, como algo que se vuelve sagrado, ¿sí? Entonces ya porque yo dije que estaba en victoria, estoy en victoria. Y lo que me está diciendo la palabra es que no es así. Primero que todo, esto no se trata de una emoción, no se trata de que yo venga a decirte a ti hoy, hey, estás en victoria, y tú te salgas con tu cuento en la cabeza, sí, estoy en victoria, sí, no, pero que hay con aquella situación que estás enfrentando con esta persona, yo estoy en victoria. No se trata de algo que pase por la mente, simplemente que pasa por las emociones, sino que es algo racional. Bueno, me encanta cuando usa la palabra porque con ingenio harás la guerra. Con ingenio es con un plan, con una estrategia. Harás. Esa palabra es importante, vas a hacer. Porque es que la victoria puede estar precedida de palabras, pero se logra en las acciones. No tratamos de llenar de discurso a las personas, ni con poner palabras en nuestra boca, es decir, que ya las cosas se van a realizar. La victoria puede estar precedida de la palabra, pero se logra con las acciones. En el contexto anterior de 2 de Samuel, David fue a pelear y por eso ganó. Cuando él fue a pelear, el Señor le dio la victoria. Cuando él fue a pelear, el Señor le da la victoria. Por eso yo creo que es importante cuando aquí dice que con ingenio harás la guerra, con sabiduría, con inteligencia. ¿Saben? Esto me lleva a pensar que la victoria definitivamente no es algo individual, porque este verso también dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Si nosotros hoy queremos realmente tener un concepto verdadero de lo que es victoria, bíblico, espiritual, tenemos que llegar a esto, a la multitud de consejeros. Tengo un amigo que tiene cierta situación con una vecina y él, cuando pasa algo con esta persona, normalmente acude a sus personas que están más cercanas, a las que tienen más confianza, líderes, pastores, ministros, lo cual le hago la invitación a ustedes, ¿no?
Vean, las victorias no se consiguen en la individualidad. El enemigo busca que nosotros estemos en la individualidad porque ahí nos ataca mejor. Nosotros somos un cuerpo unido en el cual no seremos vencidos. Amén. Somos unidos y en la unidad está el Señor trabajando. Cuando nosotros provocamos en la multitud de consejos, ahí hacemos. Como te decía, venía diciendo, la victoria puede estar precedida de palabras, pero necesita acciones. Si tú quieres realmente andar en victoria, tienes que accionar en las disciplinas espirituales. Y hablar con otros, esa coinonía, es un accionar espiritual que va a dar como resultado una victoria. Entonces esta persona lo habla y habla con algunas personas y recibe consejo. Y ahí yo creo que hay victoria porque el Señor nos usa a todos y cada uno de nosotros para hablar de su palabra, para dar mensaje. Así que yo te pregunto esta noche, si de verdad quieres vivir en victoria, ¿dónde están tus consejeros? ¿Cuáles son tus fuentes de consejo real? Yo espero que tú tengas a tus líderes, a tus maestros, a tus ministros, al pastor Oscar, a tu pastor de sede, si estás en otra sede, como un consejero, como alguien a quien tú le buscas cuando tienes un problema y te desenvuelves delante de él, te desahogas delante de él. Porque en la multitud de sus consejos, como hombres de Dios, te van a enseñar la palabra de Dios y eso va a dar victoria en nuestras vidas. Entonces pasamos del simple discurso de estoy en victoria al accionar. ¿Cuáles son las acciones espirituales que debemos tener hoy para llegar a esa victoria? Ahora de pronto tú me vas a decir, bueno, tú me acabas de decir ahorita que la victoria solamente viene de Jehová. Y si solamente viene del Señor, no es victoria. Entonces, si yo hago algo y si voy y hablo, ¿no se supone que entonces yo estoy haciendo algo para llegar a la victoria? A mí me gusta usar una frase que es muy popular que dice, tocar no es entrar. Tocar no es lo mismo que entrar. Que nosotros tengamos que hacer algunas acciones no significa que eso nos dé victoria en algo. Por eso el Proverbio 21:31 dice, el caballo se alista, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista. Es tu acción, es mi acción, alistar el caballo en una situación en la que nos sintamos en derrota, en una situación en la que nos sintamos en dificultad. Nosotros alistamos el caballo. Nosotros tenemos que provocar acciones espirituales. Y la más sencilla, más simple y pura, como estamos hablando en esta época en la iglesia, es la oración. ¿Cuántas oraciones le has dedicado a esa situación que te está haciendo adversidad? Ni siquiera esa acción espiritual, esa disciplina la estamos haciendo para lograr la victoria. Tocamos la puerta de Dios. Y si Él decide darnos la victoria en ese asunto, pues la lograremos por su mano. Pero nosotros debemos tocarla. Si tenemos herramientas a nuestros alcances, debemos accionarlas. La victoria viene del Señor, pero es que el caballo lo alistas tú. Lo voy a repetir, la victoria viene del Señor, pero es que el caballo lo alistas tú y lo alisto yo. No se trata de un discurso solamente emocional. La victoria viene de ahí arriba, pero yo alisto un caballo. Y déjame darte algunos ejemplos que de pronto se me ocurrió. De pronto hay una hoja de vida. Estamos luchando con esa dificultad que es el desempleo, ¿cierto? Entonces, muchas personas pueden tomar este cliché, ¿sí? Esta frase de decir, no, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. No, sí, aleluya, gloria a Dios. Vamos para adelante. Yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. El Señor me va a dar un empleo. ¿Por qué? Porque yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Yo soy bendecido, prosperado y el empleo viene. Pero ¿ya alistaste el caballo al menos enviando una hoja de vida? ¿Cómo vamos a obtener la victoria contra el desempleo si no llevamos ni siquiera una hoja de vida, si no mostramos lo que sabemos hacer? Otra opción puede ser una disputa legal, puede ser un enfrentamiento legal, ¿sí? Entonces, hay personas, no, eso lo resuelvo con un abogado, con aquello. Eso se va a resolver, ¿por qué? Porque yo estoy bendecido, prosperado y estoy en victoria. Me declaro que estoy en victoria, ¿sí? Entonces, no, eso se va a resolver. ¿Ya contrataste un abogado? ¿O al menos te asesoraste de alguno? ¿Cuáles son las acciones que tú puedes hacer? ¿Cuál es la puerta que tú tocas para esperar la manifestación sobrenatural de Dios? ¿Sí? Otra es una venganza. Alguien nos hizo algo, nos hirió el corazón y nosotros queremos tomar venganza porque es que es lo de nosotros y no se puede quedar con eso que me hizo. Entonces tú dices, no, yo voy a tratar, esa es una adversidad que tengo. Entonces yo digo, no, el Señor lo va a hacer. Y yo digo, entonces, voy a hacerlo y el Señor lo va a hacer y Él va a restituirme porque estoy bendecido en prosperidad y en victoria. Pero al menos usted ha hablado con esa persona o le ha orado a Dios para que le quite ese deseo de venganza en el corazón, para que su deseo sea de amor, como dijo Jesús. Así que si tú, por ejemplo, estás enviando una hoja de vida y tú tuviste que pagar
o te dicen, no, tú sabes cómo es este asunto, cómo se mueve la política, cómo se mueve este tipo de contrataciones, tú primero das un dinero, no sé qué. Saben, a mí eso me pasó en lo personal. En una ocasión, una persona a mi esposa y a mí como que nos dijo, vamos a hacer este contrato y tú sabes que ya quedas aquí bien y tal, pero hay que darle alguito a esta persona. Eso a mí no me dio tranquilidad. En su momento lo hice, pero no me dio tranquilidad. Yo en ningún momento dije... Y mi esposa podría decir, yo creo que ya llegó la bendición del Señor. Y yo en mis adentros decía, no creo que la bendición del Señor necesite que yo dé plata para que llegue. Entonces, si hay algo que si para esa hoja de vida nosotros tenemos que pagar, ¿saben? Eso no es una victoria que viene del Señor. Si en esa disputa legal tú tienes, o en esa disputa legal tu testimonio como cristiano queda mal, tú ganaste, ¿verdad? Tú ganaste, igual en el caso anterior, digamos que ganaste el empleo, tú ganaste, pero tuviste que pagar, eso no es una victoria de parte de Dios. Eso es soborno, es pecado. Si tú en la disputa legal ganaste, pero tu testimonio como cristiano quedó por el suelo, esa victoria no viene de parte de Dios. Si tu testimonio como cristiano quedó por entonces no es una victoria de parte de Dios. Si en esa venganza llegó un momento y tú moviste un dedo para lograr esa venganza, esa es una victoria que tampoco viene de parte de Dios. Y la palabra usada aquí en 2 Samuel, la palabra usada original, el idioma es Yashá, que es victoria, pero tiene otras connotaciones en la palabra hebrea. Tiene la palabra rescate, tiene la palabra redención, tiene la palabra libertad. ¿Saben? Si la victoria viene del Señor, es una situación de libertad para tu vida y para mi vida. Toda victoria del Señor trae libertad. Así de simple. Vamos a la Biblia, búscalo en los lugares. Busca la palabra victoria, busca la palabra Yashá. Y vas a encontrar que siempre se trató de una liberación. El Señor rescatando a su pueblo, el Señor liberando a su pueblo. El Señor te puede liberar del desempleo, te puede liberar de una disputa legal, te puede liberar del agravio que hizo una persona. Pero eso te tiene que provocar libertad, no otra cosa. Si no te acerca a Dios, no es de Dios. Y hablando del mayor modelo de libertad, está en Jesucristo. Lo leemos en 1 Corintios 15, 54. Dice de la siguiente manera: cuando lo que se pudre se vista con lo que no se pudre, 1 Corintios 15, 54, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se va a hacer realidad. Ojo con eso, cuando lo que se pudra se vista con lo que no se pudre, y cuando lo que se muere se vista con lo que no se muere, entonces lo que dice la Escritura será realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Esta palabra aquí es triunfo. Y todavía el apóstol le dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. 57. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. 15:54 de 1 Corintios dice: cuando lo que se pudre se viste de lo que no se pudre, y cuando lo que muere se viste de lo que no muere. Si tenemos alguna victoria, algún triunfo, algún logro, alguna meta, pero se logra sin cambiar lo que se pudre por lo que no se pudre, no es una victoria de Dios. Si tenemos alguna ganancia, pero lo logramos cuando no se viste de inmortalidad lo que se muere, entonces no es una victoria de Dios. Si nuestra vida no cambia en ese sentido, no estamos siendo victoriosos en Dios. Si nuestra vida no se viste de la vida de Cristo, no estamos siendo victoriosos desde el punto de vista bíblico. ¿Dónde está tu aguijón? Por eso el verso 57 dice: demos gracias a Dios. Si usted y yo, ¿sabes qué podemos decir? Sí, nosotros estamos en victoria. ¿Por qué? Porque vivimos a través de Jesucristo. Dice el verso 57, demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestras vidas, nuestros logros, nuestras metas, nuestras ganancias no están filtradas por la vida del Señor Jesucristo, no están aprobadas por Él,
no son una victoria que vienen dadas por el Señor Jesús. Como dijo el ministro Víctor, nosotros podemos tener bendiciones. ¿Saben? La Biblia dice que la semilla que se siembra va a dar cosecha, así de simple. Y todo obrero fruto de su trabajo, y la mano diligente prosperará, también dice la Biblia. Pero cuando le ponemos el filtro espiritual, la vida de Cristo, entonces empezamos a ver las cosas, como dijo el ministro Jorge, a la perspectiva de la eternidad. Si nuestra vida de victorias o de ganancias no están sujetas a la vida de Cristo, si una ganancia, una victoria que yo voy a tener en mi vida tiene que llevar a cabo, que yo ponga en tela de juicio mi carácter cristiano, mis valores como cristiano, entonces no es una victoria que viene de parte del Señor. Por eso el verso 58 del apóstol viene diciendo en la carta a los Corintios: por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Él viene hablando en todo este capítulo de que ya nosotros hemos pasado de muerte a vida. La única manera que hay victorias es en esto, porque en Jesús está esa victoria. Y por eso Pablo les dice, no permitan que nada les haga olvidar eso, ni que nada les haga cambiar eso. Hay una sola victoria, y esa sola victoria viene de parte del Señor Jesús. Así que para resumirte, toda victoria viene por Jesús, viene por el Señor. Jehová es el que nos da la victoria. Si no viene el Señor, no es una victoria. La victoria no es algo emocional. No se trata del discurso ni se trata de positivismo. La victoria es algo racional. Lo podemos ver perfectamente en un partido de fútbol. Gana el que haga más goles. La victoria es así. Cuando viene de parte del Señor es clara. No es solamente algo que te alimenta la emoción, el alma, sino que te alimenta el espíritu y te alimenta el cuerpo. La victoria puede estar precedida de palabras, sí, pero necesita acciones. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer hoy? Si estamos en una disputa familiar y vamos a perdonar, si vemos la victoria a través del filtro que es Jesucristo, pues Él dijo que nosotros debíamos buscar siempre estar en paz con todos. Si no es así, entonces no es victoria. La victoria no es individual. La victoria necesita consejeros. Primera de Juan 14:6, el Evangelio de Juan 14:6 dice, el Espíritu Santo es un consejero. ¿Ya acudimos al Espíritu Santo para esa situación? La victoria viene del Señor, sí, pero el caballo lo alistas tú. No hay otra manera. La victoria viene del Señor, pero el caballo lo alistas tú. La victoria en Dios trae libertad. Si no trae libertad, tampoco es una victoria del Señor. Definitivamente la victoria está en Cristo sobre nuestras vidas. Si tú quieres vivir en victoria, yo creo que al ser un seguidor de Cristo estás en victoria porque Él fue victoria sobre la muerte. Y eso también es herencia para nosotros. Vivamos una vida que a Él le agrade. Como dijo el ministro Víctor, que nuestra bendición sea ser templos del Espíritu Santo, obra agradable, olor fragante delante del Padre. Así estaremos caminando en victoria.